Muy buenas tardes, profesor. Para esta exposición, mi compañera Jenny Joana Jaimes y yo, Mayerlin Caballero, escogimos el tema del EPOC. El EPOC es, como sus iniciales lo indican, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad está fuertemente ligada al tabaquismo, aunque el tabaquismo no es el único factor, sí es el más común. El EPOC es una enfermedad que causa inflamación en la vía aérea, como la bronquitis, la bronquiolitis crónica y la destrucción alveolar, que es la destrucción de las paredes de los alveolos o es el mismo enfisema. Y se asocia con la repercusión sistémica, o sea que afecta a todo el órgano o a todo el cuerpo. En la siguiente imagen podemos observar los dos pulmones. En el pulmón derecho podemos ver un pulmón normal, pero en el izquierdo observamos un pulmón con EPOC. También podemos ver la rama bronquial y dos bronquios. El uno está en su estado normal, que permite el paso del aire con oxígeno, y el otro bronquio está inflamado. Este bronquio reduce el paso del aire. No es igual el paso del oxígeno. Pasa la compañera. Los factores asociados a esta enfermedad podemos encontrar que es una enfermedad que se manifiesta habitualmente después de los 40 años y que está fuertemente asociada al tabaquismo, pero también hay otros factores. Primero tenemos la exposición ocupacional a los inhalantes y a los polvos industriales, la exposición domiciliaria al humo de leña o al humo vehicular, entre otros factores. El tabaquismo pasivo también es muy importante, o vivir con personas que sean fumadoras. Y el segundo factor importante son las personas que tienen predisposiciones o alteraciones genéticas, como infecciones respiratorias recurrentes o antecedentes de tuberculosis y asma. Sí. Compañera. Ok, la fisiopatología. Bueno, la fisiopatología incluye cambios inflamatorios, respuestas inmunes inadecuadas, desequilibrio en el estrés oxidativo, reparación alterada de los tejidos, entre otros. Toda esta serie de cambios están relacionados con factores como lo es el cigarrillo, las toxinas, efectos ambientales y biológicos. Esta serie de factores causan la limitación del flujo aéreo, que está caracterizado por la obstrucción bronquial crónica, donde se dan cambios como son inflamatorios, fibrosis bronquial y alteración del moco. La fibrosis bronquial es cuando existe un daño pulmonar y produce cicatrices. Al producirse estas cicatrices, el tejido se vuelve más grueso, es engrosado y más rígido, lo cual hace que sea más difícil la función de los pulmones. Esta serie de cambios lleva a la pérdida de la retracción elástica y fijaciones alveolares, lo cual desencadena un efisema afectando el intercambio gaseoso. Recordemos que el efisema es la ampliación anormal del espacio aéreo de los bronquios terminales acompañado de la fibrosis, es decir, pérdida de la elasticidad alveolar. Acá tenemos unas bases anatomofisiológicas del bronquio, donde tenemos en la primera capa el epitelio, la segunda la membrana basal, la tercera la lámina propia, la cuarta la musculatura de la mucosa y finalmente la submucosa por acá. Tomando como ejemplo una molécula de tabaco, entonces cuando la molécula de tabaco ingresa a la luz bronquial, esto se encuentra con el macrófago alveolar, es este que tenemos por acá,
el cual reacciona ante la molécula de tabaco y llama a dos células, que son los linfocitos y los neutrófilos. Ellos liberan una serie de sustancias cuya función es degradar, ¿sí? Al degradar esto se genera un daño tisular, causando que el macrófago genere el fibroblasto, el cual libera diversas sustancias que ayudan a la regeneración del tejido. Ahí es cuando se generan las cicatrices. Factores de crecimiento beta y factores de crecimiento alfa. Los factores de crecimiento beta disminuyen los receptores B2 y estimulan la remodelación tisular, los encargados de generar nuevamente de generar pues la cicatrización. Y los factores de crecimiento alfa se unen los receptores y estimula la secreción del moco de las células del epitelio, que son esta primera capa, y de las células de la submucosa. Finalmente, con toda esta reacción se genera una hipersecreción del moco que nos disminuye la luz bronquial, como mi compañera lo explicó en la imagen, y adicionalmente la fibrosis de las vías respiratorias, lo cual causa un estrechamiento bronquial. Cuando hablamos del atrapamiento aéreo en una persona con EPOC, la inspiración puede entrar al aire por la pequeña luz bronquial, perdón, puede entrar al pulmón, el aire puede entrar al pulmón por la pequeña luz bronquial, pero no puede salir en la expiración porque esa pequeña luz bronquial se ve obstruida totalmente. Como uno de los diagnósticos de la enfermedad del EPOC, tenemos la espirometría. La espirometría es un estudio indoloro que se le realiza al paciente con el fin de medir el volumen y el flujo de oxígeno en los pulmones. Para este procedimiento se le pide al paciente que se coloque de pie, que se ubique frente al dispositivo, que sople sobre la boquilla. Primero debe hacer una inhalación profunda para llenar los pulmones bien de aire. Luego debe exhalar con muchísima fuerza. Esto lo hace varias veces hasta que la persona encargada indique que es suficiente. Esto se hace con el fin de medir el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que corresponde al FBE, y la capacidad vital forzada, que es el FBC. Pásala, compañera. Pásala, compañera. La clasificación. Según la iniciativa GOL, que significa Consejo Mundial sobre la Estrategia para el Diagnóstico y el Manejo de la Prevención del EPOC, se maneja una clasificación de la enfermedad por estadios. El estadio número 1 es leve. La persona en la prueba presenta rangos normales equivalentes a un 80%. En el estadio número 2 es moderado. La persona presenta tos frecuente y su respiración está en un 50 a un 80% de normalidad. Estadio número 3 es grave. El paciente presenta dificultad respiratoria con actividades de la vida cotidiana. Se fatiga fácilmente al realizar cualquier actividad. Y en el estadio número 4 se califica como muy grave. Aquí el paciente presenta disminución del oxígeno en sangre y aumento del dióxido de carbono. En este estadio ya se requiere el soporte de oxígeno para su recuperación. Pasa la compañera. Entre los exámenes para el diagnóstico de esta enfermedad podemos encontrar los exámenes de laboratorio como el hemograma, la antitripsina, el cultivo de estupo y exámenes radiológicos como la radiografía de tórax y la espirometría. Sigue, compañero.
exacerbación. Bueno, la exacerbación es el empeoramiento de la condición de un paciente con EPOC. El paciente puede tener dificultad para respirar, puede toser o jadear, mas no producir secreciones o flemas. ¿Qué contribuye a la exacerbación? Estar alrededor del humo u otros contaminantes, los cambios climáticos, realizar demasiada actividad física, estar desarropado y sentirse estresado o ansioso. Tratamiento. El EPOC es una enfermedad incurable, pero el tratamiento puede ayudar a disminuir la sintomatología o mejorar la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Para darle el tratamiento a esta enfermedad, es bueno como clasificarla según la gravedad, el rango de gravedad de la enfermedad. Puede ser un paciente, puede tener un EPOC leve, un EPOC moderado o un EPOC grave. Inicialmente, para cualquiera de estas fases del EPOC, se dan unas recomendaciones que es suspender el consumo de tabaco en su totalidad, prácticas físicas y pues la vacuna antigripal. Y ya por segunda instancia, pues para los pacientes que padecen de EPOC leve, pues se practica con broncodilatadores de rescate, que son los SABA y los SAMA. Los SAMA son los bromuros de ipratropio y los SABA son el salbutamol o la terbutalina. Y ya los broncodilatadores de mantenimiento, que son LABA o LAMA, que los LABA son formoterol, el salmeterol, y los LAMA el tiotropio o glicopirronio. Y para los pacientes que ya son con POC moderado, si el primer tratamiento que se utiliza en el EPOC leve no funciona, entonces ya hay que implementarle un corticoide inhalado. Está la fluticasona o la budesonida. Como última instancia está la teofilina. Este medicamento es un medicamento con un margen terapéutico muy estrecho, ¿sí? Está caracterizado porque produce la relajación del músculo liso, aumenta la contracción del diafragma y dilata las arterias pulmonares. Eso en cuanto al EPOC moderado. Y finalmente, el EPOC grave, si no funcionó el tratamiento para moderado, se le indica al paciente ya que debe someterse a una rehabilitación pulmonar, a una oxigenoterapia y, por última instancia, el trasplante pulmonar. Muchísimas gracias.